Hola a todos y a todos, los seguidores y seguidoras de este canal, Magna Historia y Mitología. Feliz año, les deseo a todos y a todas. Y pues bueno, estamos muy contentos de que pues ahora iniciando el año tenemos un gran entrevistado que es Ernesto Moreno. Ernesto Moreno es un escritor mexicano que pues bueno es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Y pues bueno, ha hecho trabajos literarios que versan sobre temas de horror, fantasía oscura y lo weird. Es parte del círculo Lovecraftiano, y horror, y ha participado en ponencias, conversatorios y charlas, y sobre todo talleres sobre el tema de horror, ¿no? Pero también, como vamos a ver ahorita en esta entrevista, pues ha hecho algunos escritos sobre mitología griega, y también más adelante, si tenemos la oportunidad y también quiere regresar a otra entrevista, pues también ha hecho muchos escritos sobre mitología prehispánica, ¿no? Oriunda de aquí del Valle de México, o del país de México. Y pues bueno, Ernesto, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Osvaldo. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, pues cuéntanos, ¿cómo fue que te acercaste a la mitología? ¿Cómo te empezó a interesar esta profesión de la escritura, de ser escritor? Fíjate que yo escribo desde que era muy chico, realmente hasta ahora, a mi edad ya adulta, es cuando empecé a publicar y ya publicé incluso un libro y he publicado en muchas revistas electrónicas, he ganado concursos también y esa es una muy buena pregunta. Tuve la fortuna de nacer en una casa llena de libros, en donde mi papá nos leía de chiquitos la Ilíada y la Odisea, nos las contaba, ¿no? Y muchas veces cosas que pasaban en nuestra realidad, cosas que sucedían, mi papá siempre nos hacía una referencia, nos decía, mira, esto es como el mito de Edipo, esto es como el Minotauro, esto es como tal cosa. Siempre haciendo referencia porque él es un gran estudioso de los mitos grecolatinos. Entonces de ahí me vino y ya en la facultad pues pude ya adentrarme en profundizar en toda esta cultura grecolatina y pues me enamoré todavía más y me gusta mucho la parte fantástica de la mitología. Yo sé que muchas veces la mitología se puede entender como símbolos, como metáforas de otra cosa, pero a mí me gusta mucho la parte fantástica de cómo los griegos recrearon su mundo a través de monstruos, de seres extraños, de dioses, ¿no? De cosas mágicas. Esa parte me gusta mucho. Oye, qué interesante. Entonces, tu papá te hablaba un poquito de la Ilíada, de la Odisea, ¿no? O sea, yo creo que eso causó muchísimo impacto, ¿no? Cuando eres niño, pues escuchar sobre esta época heroica donde estaba Aquiles, Héctor, etcétera, pues marcaba mucho a uno, ¿no? Yo creo, o sea, como que tú también querías ser en algún momento el Aquiles y el Héctor, ¿no? Exactamente. Además, fíjate que él consiguió, en el tiempo, yo soy bastante más grande que ustedes. Entonces, cuando yo era niño casi no había libros para niños, eso es algo muy nuevo. Cuando yo era muy niño y que mi papá nos llevaba a comprar libros a las ferias de libros, fíjate, la feria del libro que ahora es en Minería, ¿sabes dónde se hacía? Se hacía en el metro, en el pasaje Zócalo Pinozares, ahí era la feria. Y había muy pocos libros para niños, casi no había. Pero mi papá se dio la tarea de encontrar los libros de la Ilíada y la Odisea versión para niños, que los traían de España, de otros lados. Y pues eran los que siempre ojeábamos y veíamos los dibujos y leíamos los cantos, y era como un mundo tan antiguo que decíamos, mira, ¿no? Qué difícil de creer si existió o no, pero a un niño no le importa, ¿no? O sea, y es lo que hablamos, de hecho, también con Mike en otro podcast, ¿verdad, Mike? Pues de que todo este contenido, películas, libros infantiles, no sé, tal vez ahora algunos podcasts, etcétera, pues como desde niño te adentran dentro de ese mundo, ¿no? Sí, sí. Con Mike. Y pues qué interesante, o sea, que también tu papá los cultivó por esta onda de la mitología griega, que es muy difícil, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes conozcan a alguien más que ahora le lea la Ilíada a sus hijos, o tal vez no sé si tú le lees la Ilíada a tus hijos, a tu hijo, ¿no? O sea, sí, fíjate que yo sí, de hecho, tengo una colección muy bonita de libros. Tengo, por ejemplo, muchas ediciones como las de Gredos, ustedes seguramente las conocen. Claro. O esas ediciones son muy bonitas porque están como ajustadas para un público más amplio. Esas son, por ejemplo, las que yo le leo a mi hijo, y es una forma de introducir a las personas que no conocen de la cultura grecolatina, de los mitos griegos. Es una forma muy hermosa de introducirlos, son lecturas muy fáciles, donde te explican lo más importante de los mitos, ¿no? Y que a fin de cuentas, como te decía hace rato,
La cultura grecolatina y la cultura judeocristiana, pues son los pilares de la cultura occidental, y nosotros, nos guste o no, somos partes de la cultura occidental, ¿no? Así es. Sí, Exacto. somos parte. Sí, sí, somos un sincretismo ya. Hasta, o sea, dentro de la mitología griega hubo sincretismos, ¿no? O sea, con la conexión de, pues, las culturas de Oriente, etcétera, ¿no? Con Egipto, digamos, Claro. los cambios. Entonces, pues, igual nosotros pasó lo mismo, ¿no? Y yo también no dudo que también aquí en la época prehispánica pasó eso mismo, ¿no? En lo que a lo mejor alguna mitología que tenían los olmecas, los yaquis, etcétera, como que se juntó en algún punto, y pues también hubo sincretismo también a lo mejor entre dioses, ¿no? Aunque, como decías también, pues también es difícil, como que ahora la mitología que nosotros tenemos como que está con lagunas, ¿no? Sí, pues es que imagínate, la biblioteca de Nezahualcóyotl, que tenía más de 200,000 volúmenes, se quemó toda, la quemaron toda. Entonces imagínate todo lo que se perdió ahí, o sea, es terrible, es brutal. Sí, es brutal. Toda la gran laguna que hay ahí. Exacto. Y bueno, Mike, ¿tú tienes alguna pregunta que hacer? Sí, bueno, Ernesto, perdón, estoy acá encantado de tenerte acá en el canal. Encantadísimo. Gracias. Mike, presentándose ante ti. Bueno, pues prácticamente, Ernesto, a mí sí me interesa bastante porque, bueno, quiero saber más o menos, en cuestión de la mitología, tu civilización favorita, bueno, en la antigüedad, tu civilización favorita, no sé, digamos. En general. En general, sí, griegos, persas, no sé, ¿te gustan civilizaciones de Oriente Medio? Ahí más o menos platícame qué es lo que te gusta. Fíjate que en realidad todo, o sea, el mundo antiguo es fascinante, me encanta, y no solo el mundo antiguo occidental, el mundo antiguo chino, el mundo antiguo prehispánico, me encanta. Les voy a decir por qué, porque me doy cuenta de que existieron mundos tan diferentes a los nuestros que ya no los podríamos ni siquiera entender, sería como ir casi a otro planeta. O sea, eran personas que vivían bajo unos valores tan diferentes a los nuestros, que vivían una realidad tan distinta a la nuestra, que realmente son otros mundos. Y que por ejemplo, ¿no? Que eran muchísimo, o sea, que es algo que ya ni siquiera nosotros tenemos, ¿no? Ya somos... Claro. Ya... Claro, a mí un periodo, a mí realmente me gusta todo el mundo antiguo y me parece fascinante todo. He estudiado mucho desde que se empezó a formar las primeras civilizaciones en Mesopotamia, pasando por los egipcios, por los griegos, pero les voy a decir un periodo que he estudiado mucho y que me gusta mucho: las guerras púnicas. Esa gran guerra que hubo entre Cartago y Roma es un periodo que me gusta mucho. Les voy a decir por qué. Porque si hubiera ganado Cartago, el mundo ahora sería muy distinto al que es. Porque Cartago era una civilización totalmente distinta en ideas que Roma. Entonces, si nosotros podemos entender cómo Roma dominó el mundo durante más de 1000 años y cómo afectó la forma en que se desarrolló el mundo hasta ahora, imagínense si hubiera sido Cartago. Sería un mundo totalmente distinto. Entonces, esa parte de la historia me gusta, porque creo que es de esas pocas partes donde realmente tenemos una inflexión en la historia. Otra sería, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Si hubiera ganado el Eje, el mundo sería muy diferente. Pero hay muy pocos periodos en la historia con ese tipo de cambio, ¿no? Esa etiqueta. Sí, de hecho, fíjate que hicimos un podcast hace unos meses sobre la fundación de Roma. Bueno, todavía seguimos, ¿no? Pero lo estamos haciendo por partes. Y habíamos comentado eso, ¿verdad? Que la Guerra Púnica fue lo que marcó la historia de Roma bastante. ¿Por qué? Porque se adueñó del Mediterráneo, ¿no? O sea, Cartago era la potencia. Después de Roma era una potencia al inicio, más bien de la península itálica, ¿no? En el aspecto terrenal. O sea, bueno, me respecto del terreno, o sea, en tierra. Solo todo lo que era la península itálica. Pero Cartago era la dueña del Mediterráneo. O sea, ellos dominaban la península ibérica, la costa del norte de África, Libia, ¿no? Todo esto, Marruecos, toda esta parte. Y pues sí, o sea, realmente hubiera sido muy distinto si hubiera sido Cartago la vencedora, pero pues, digamos, Fortuna, la diosa Fortuna, puso todas sus fuerzas mejor en Roma, ¿no? O sea, sí. De alguna manera los romanos siempre salían con la suya, ¿no? Perdían hombres, perdían 10,000 hombres, tuvieron a un Aníbal, y aún así salieron victoriosos, se salieron con las suyas, ¿no es así, Mike? Sí. Sí, es completamente, o sea, las guerras púnicas, no cabe duda que son un parteaguas entre muchos momentos de la historia, ¿no? Que son esos parteaguas que dices, oye, si te pones a reflexionar, ¿qué hubiera pasado si tal persona si hubiera sido al revés, ¿no? Si hubiera ganado
Cartago, ¿no? Las guerras púnicas, si se hubieran adueñado de toda esta península itálica, ¿qué habría pasado, no? Te queda bastante a qué pensar. Una Europa totalmente más orientalizada, porque los cartagineses, no debemos olvidar, fueron sus antepasados de los cartagineses fueron los fenicios, ¿no? Sí, de Tiro, ahí Exacto. salieron. Porque Cartago era el punto medio del Mediterráneo, ¿no? Lo vamos a Sí, mostrar. de hecho Cartago era una colonia, fue una colonia de Tiro mucho tiempo hasta que se independizó. Sí, exacto, se independizaron y se empezaron a juntar con los, digamos, los nativos de esas partes. Con los númidas. Los númidas, etcétera, los libios, etcétera, si no me equivoco, y todos ellos. Y se formó esta ciudad independiente, esta, digamos, civilización grande que fue Cartago y que duró bastantes años también. Y que fíjate que muchos de los demonios modernos o medievales del cristianismo eran los dioses cartagineses, o sea, se fueron transformando a través de la derrota. Ya cuando Constantino construye el Imperio Romano, lo hace cristiano y evoluciona el cristianismo. Si tú te fijas, muchos de los demonios que hay ahora en la demonología cristiana eran los dioses de Cartago, Moloch, todos esos. O dioses mesopotámicos, ¿no? Que aparecían también ya como demonios, ¿no? Marduk, entre otros. Ishtar, todos esos, sí. Entonces es importante eso, ¿no? Porque a veces la gente como que, pues, digo, no es culpa de ellos ni nada, pero a veces la gente tiene que saber esto, ¿no? De dónde vienen todos estos dioses y por qué se convirtieron en demonios y cómo surgió a veces a través de los sincretismos muchísimos dioses, ¿no? Claro. Sí, es un tema muy importante, pero de hecho, bueno, ya que tocaste el tema de las guerras púnicas, dentro de unos meses vamos a subir por ahí unos videos sobre qué fueron las guerras púnicas, porque fueron 3 guerras púnicas, ¿no? Y que aparte, pues fueron unas guerras, como ya vuelvo a repetir, importantísimas, que dieron ahí con esa conquista de Cartago, Roma dio un pasote, o sea, dio un brincote, ¿no? Dentro de sus conquistas, ¿no? Le costó trabajo, sufrieron y casi lloraron, pero bueno, pudieron. Casi perdieron. Si no es porque Aníbal entra a Roma, fue así porque dijo, bueno, ya perdieron muchas veces, hay que darles una oportunidad, ¿no? Pero sí, y haremos también un podcast de guerras púnicas y si estás interesado, pues te invitamos, ¿no? Claro que sí. Hacemos una charla, sí, claro. Sí, porque de verdad es un tema muy importante. Sí, es un temazo ese. Sí. Y pues bueno, pues Mike, ¿tienes otra pregunta? Creo que querías decir otra cosa. Sí, Ernesto. Veo que en cuestión a tu biografía, a todo lo que tú tienes de conocimientos y a lo que te dedicas, te gusta mucho esto de la fantasía, el horror. Entonces, quería preguntarte más o menos, ¿tu interés por la mitología viene de ahí? O sea, ¿viene directamente de ahí o, aparte de todo esto, hay algún otro... Ajá, como nos decías, ¿no? Viene de, a lo mejor de chiquito o algo, o cómo se liga, ¿no? Tu interés Sí, fíjate que es muy interesante porque yo realmente la mayoría de mi producción literaria es horror, pero me gusta mucho cierto tipo de horror que le llaman aquí, en los subgéneros del horror, lo conocemos como el horror cósmico, que es un horror que ya no tiene que ver con lo que nos daba miedo del cristianismo, por ejemplo, ya no nos dan miedo los demonios, ni los fantasmas, ni los vampiros. El horror cósmico más bien tiene que ver con un miedo ancestral o extraterrestre, ¿no? Entonces, eso me hizo ir como explorando ciertas vetas, y hay un tema que me gusta mucho, el origen del horror. Entonces me gusta mucho como la mitología porque exploro el horror antiguo, o sea, los horrores primigenios, ¿no? Y es lo que les comentaba, si ustedes se fijan toda la mitología, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la griega, pues son puros cuentos de horror. Imagínense a Saturno comiéndose a sus hijos, a Cronos destruyendo el mundo, claro. Aquella espantosa historia del Minotauro, es como una especie de Frankenstein. Entonces, si ustedes se fijan, todas las historias griegas hablan de monstruos, hablan de cosas horribles que le pasaban a los seres humanos. Por ejemplo, la Ilíada es hermosa porque nos platica cómo los dioses que son veleidosos, pues meten la mano en la realidad para cambiar lo que pasa, ¿no? Y los hombres sufren abajo en la guerra de Troya, y cualquier dios mete la mano y mueve. Entonces nos habla de unas entidades que no entendemos, en ese tiempo tampoco las entendían, les llamaron dioses, y que estábamos a su merced, ¿no?
No Sí. somos, los seres humanos no somos libres, estamos a merced de esas cosas que estaban antes de nosotros. Entonces, si ustedes se fijan, esa es una idea muy horrorosa, muy terrible, de mucho miedo. Y por ahí es por donde me gusta meterme en la mitología. Y creo que En también, eso, pero no solo en lo malo, fíjate, también en lo hermoso. Porque yo me imagino haber podido ver algunas de esas criaturas o algunas de esos dioses en un tiempo en el que era posible verlos. Ahora ya no existe ese mundo. Ese mundo se acabó. Pero en el tiempo de los griegos los veían. sí, exacto. En su También, imaginario, como tú quieras, ¿no? sí, y también fíjate que, o sea, también hay otro tema ahí de miedo del hombre a la muerte, digamos, un poquito, y que lo ves como en textos como la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que, o sea, Claro. que él tiene miedo como al morir y al que no quede nada de él, ¿no? O sea, por eso él quiere ser inmortal, él quiere, pues, que su nombre perviva por toda la eternidad, ¿no? Y lo mismo Que es pasa lo mismo de la Ilíada. sí, lo mismo de la Ilíada, o sea, como que, bueno, Aquiles, ¿no? O sea, él dice que yo, o sea, él era una persona, bueno, era un héroe que pues quería quedar como en la inmortalidad. Él decidió quedar en la inmortalidad, digamos, en la literatura, etcétera, en la historia, porque sabía que iba a morir, ¿no? De hecho, esa era su decisión. Si no voy a la guerra de Troya, bueno, voy a vivir una vida tranquila, etcétera, y vivir en paz, ¿no? Pero si voy a la guerra de Troya, voy a morir, pero mi nombre va a quedar marcado en la historia, ¿no? Voy a dejar Pero fíjate, Osvaldo, te voy a contar algo que te va a interesar mucho. Hay otra cara de la moneda de eso que dices. Yo también pensaba eso hasta que leí a Dante. Dante le pregunta al espíritu de Aquiles que, pues, cómo es la muerte ahí, está ahí en el infierno, ¿no? Entonces, muy interesante porque Aquiles le responde, le dice, yo cambiaría 1000 veces ser el magno Aquiles y ser conocido y toda la fama, lo cambiaría todo por volver a estar vivo, aunque fuera un porquero, así lo dijo, son un cuate que cuida puercos. Entonces tienes otra mirada, ya mucho más posterior, muy interesante porque te das cuenta que el miedo a la muerte es algo muy, muy, muy duro. sí, Entonces tienes un Aquiles que no quiere estar muerto, dice esto es lo peor, es estar muerto. Yo daría todo por volver a estar allá en la tierra, aunque fuera un porquero, ¿no? Imagínate nada más. algo que ya después se arrepintió muy tarde, ¿no? Sí. Muy bien, no, pues perfecto, muy buena plática. Y bueno, ahora sí queremos pasar a, pues a tus escritos, ¿no es así, Mike? Es correcto, sí, sí, a tus trabajos que la verdad los leí y... No. 10 de 10, no, es 100 de 10. Muchas gracias. Están muy buenos, muy buenos. Muchas gracias. Y que de Como, hecho vamos a dejarlos en la descripción de este video, o sea, de esta entrevista en YouTube, y también vamos a compartir en las redes para Muy que bien. pueda la gente acercarte pues, a tu trabajo, ¿no? sí, sí, Claro. Puedan te también conozco, entonces. retomar la lectura con lo que estamos hablando aquí. Y pues bueno, háblanos del primer texto que habla, a mí me encantó este porque de hecho Hesíodo es como uno de mis escritores favoritos. Y pues bueno, háblanos de este texto. Sí, fíjate que Los primeros hijos fue recientemente publicado por la revista Inexistente. Y es un cuento que a mí me gusta mucho porque si ustedes se fijan, es sobre una especie de arqueólogo que está descubriendo palimpsestos ahí en el Monte Otris, cerca de donde surgieron muchos de los mitos griegos, ¿no? El nombre es Paulioni porque mi hijo se llama Paulo, entonces lo quise meter en el cuento, por eso se llama Paulioni el doctor. Yo quería abordar una idea que me gusta mucho y que lo he hecho en otros relatos y pienso seguirlo haciendo porque es una idea que me gusta mucho. Yo les decía que cuando yo leo del mundo antiguo me doy cuenta que es como estar en otro planeta. Era un mundo en donde existían cosas que jamás nos las podemos ya creer. Era un mundo en donde los dioses eran tangibles, la gente podía verlos. Donde en verdad existían los monstruos, existían las quimeras, existían los cíclopes. Ese mundo ya se acabó, jamás va a regresar. Y vivimos ahora en un mundo totalmente incrédulo y científico, que está bien, es lo que nos tocó. Pero entonces a mí me gusta como viajar, ¿no? A ese tiempo y me gusta imaginarme cómo habrán sido esos hombres que pudieron ver a los dioses, cómo habrán sido esos hombres que todavía pudieron ver a esas criaturas mitológicas. Entonces en ese sentido quise escribir este texto y bueno, pues Hesíodo, ustedes saben que él fue el que reconstruyó, bueno, hizo como una taxonomía de toda la mitología griega, ¿no? Estructura a la mitología griega por pasos, ¿no? Habló sobre las primeras generaciones y tu texto habla de eso, de la primera generación, los primeros hijos, digamos, de Gea y Urano, ¿no? De Tierra, ¿sí? Urano, como lo quieran ver, que son, pues bueno, tuvieron bastantes,
Yo creo que por eso como que después Gea le dijo a Cronos, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir pariendo, haz algo. Pero, o sea, sí, de esta primera generación de, digamos, de divinidades, de seres paranormales, como los hecatónquiros, etcétera, ¿no? Las titánides, etcétera. Fíjate que los centímanos se me hacen muy interesantes, les voy a decir por qué. Porque si ustedes leen la titanomaquia o las guerras que tuvieron entre los dioses antiguos y los nuevos, entre los olímpicos y los titanes que se aliaron con Cronos, ustedes se van a dar cuenta que la guerra duró muchísimo tiempo. Realmente, si lo pensamos lógicamente, han de haber durado miles de años esa guerra. Y los hombres ya existían y estaban siempre escondidos ante toda la catástrofe que pasaba. Ahí fue donde Prometeo los cuidó, ¿no? Pero bueno. Los centímanos, si ustedes ven, los centímanos cuando los libera Zeus, ellos son los que tiran la balanza, ellos son los que ayudan a que se gane ya por fin esa guerra. Exacto. Entonces eso nos habla de seres realmente muy poderosos. Y me gusta imaginármelos así como los dice Siodo, ¿no? Unas montañas gigantescas con 100 brazos, con un montón de cabezas, ¿no? Son seres extraordinarios, tremendos, poderosísimos, ¿no? Claro. Y entonces por eso quise escribir sobre los centímanos, pero quise darles, si ustedes se fijan, quise darle una cara distinta, no que viéramos al monstruo con 100 brazos que avienta miles de proyectiles y destruye a los enemigos. Quise darle como esa parte de verlo también como la criatura fantástica que es, ¿no? Una criatura que también se da cuenta de que su mundo está en el ocaso, que se está acabando, se da cuenta que tiene que esconderse y que ya no va a poder estar afuera como siempre, ¿no? Claro. Entonces quise darle también esa vista a los centímanos. Sí, claro, y también, bueno, para los que nos estén viendo, nos estén escuchando, pues también hay que hablar un poquito de Hesiodo. O sea, Hesiodo está, digamos, dentro de la literatura griega, hablando de mitología, después de Homero está Hesiodo, ¿no? O sea, bueno, mucha gente dice, de hecho, algunas fuentes dicen que son contemporáneos, que a lo mejor Homero fue primero, o viceversa, etcétera, ¿no? Pero de hecho, como que también como que las fuentes los juntan. De hecho, no sé si te acuerdas que también hay por ahí una leyenda de que participaron en un concurso. Sí, claro. O sea, de este certamen, digamos, porque así se le puede llamar, certamen de Calcis, así se le llamó, en donde fue un duelo, digamos, entre Homero y Hesiodo, ¿no? Que a ver quién decía mejor poesía, quién tenía, pues sí, mejor retórica, quién convencía realmente al rey por el que estaban, bueno, el que hizo la competencia, ¿no? Y pues es muy interesante porque Hesiodo termina ganando porque él habla más de la paz, de la conexión con la naturaleza, etcétera, ¿no? Y Homero pues, tiene obviamente pues unos poemas, la Ilíada y la Odisea, pues, son más violentas, más de aventura, etcétera, ¿no? Pero, o sea, son como muy opuestos dentro de la literatura griega, pero muy importantes ambos, ¿no? ¿Qué opinas? ¿O qué opinas? Además que fíjate que realmente todos esos eventos pasaron hace tanto tiempo que se pierden se pierden ahora sí que en la nube del tiempo, porque muchos especialistas creen que Homero no existió, creen que Homero era muchas personas. Por ejemplo, no sé si han leído sobre eso, es muy interesante. Sí. Dicen que más bien se fue recopilando la idea de la Odisea de muchos cantos de muchas personas. Ajá. Eran como un grupo de personas que se homeristas, o no sé cómo se les puede llamar. Sí, porque acuérdate que en ese tiempo no existía la literatura como existe ahora. En ese tiempo eran más bien cantos que tenían el propósito pues de recordar la historia y también de tener unas ciertas enseñanzas que pasaran de generación en generación. Por eso eran los cantos eran cantos, ¿se acuerdan? Pero aparte, claro. O sea, imagínense también, o sea, como que las investigaciones, dicen que eran cantos larguísimos, o sea, y que los aedos se los aprendían así de memoria, tal cual, ¿no? Es que fíjate que las personas antes tenían mucho más memoria que ahora. Ahora tenemos tantos artefactos que nos ayudan que ya hemos perdido esa capacidad, pero imagínate en el pasado cuando no había, la gente se aprendía todo. Sí, claro, sí. Sí, claro, era diferente la forma de saber incluso distancias y ahora ya todo lo vemos por el celular y bueno, teléfonos, antes nos sabíamos los teléfonos de memoria, ahora ya en la agenda y si no lo tienes se te olvida y ni siquiera sabes tu propio teléfono, lamentablemente. Por eso, el día que se caiga la red yo no sé qué va a pasar con el mundo. No. Ya se vio registrado, ¿no? Cuando caiga la red. Pero, o sea, sí, a mí me impresiona, por ejemplo, cada que leo, no sé, a Homero,
Apolonio de Rodas, a Esquio, etcétera, me impresiona la cantidad de datos que te dan, pero no solo, digamos, de dioses o de héroes, sino también geográficos. O sea, que Claro. Y son o muy sea, exactos, sí, bueno. exacto, sí, o sea, demasiado. Y todos, se saben de memoria casi toda la geografía de la Élide, o digamos, territorio donde habitaban los griegos, etcétera, ¿no? Me impresiona muchísimo eso, la cantidad de datos que tienen también de geográficos también en la mente y que lo aplicaban después a la literatura. Muy, muy interesante. No, y fíjate que con el mundo antiguo es bien interesante, porque si tú te pones realmente a estudiar lo que era Grecia en ese tiempo, te das cuenta que era del tamaño de Puebla, o sea, es una cosa impresionante, no te la crees, o sea, no te la crees. Y nosotros no Uno se imagina un mundo extenso, las islas, ¿no? Y no, realmente era una cosita chiquita. Ay, pues salieron de Aulide y llegaron hasta el otro lado del Ponto y dices, ay, yo creo que 3 meses, ¿no? Y yo creo que duraban como 2 semanas, ¿no? Etcétera, o irse de Esparta hacia Atenas o a Corinto, etcétera, ¿no? Uno lo ve así como que, uff, no, pues todavía les falta un cacho, ¿no? Pero y sí, es muy cierto, y ahora ni siquiera también nosotros no sabemos a veces todas las ciudades de nuestro país, etcétera, ¿no? Lugares más importantes. Pero bueno, o sea, entonces fue tu interés por Hesíodo, por los hecatónquiros especialmente, estos hijos de Urano y Gea, que escribiste este texto, los primeros hijos, perdón. Sí, era ese mostrar de alguna forma que los monstruos siempre han estado con nosotros, ¿no? Y pensando el monstruo como una metáfora de la maldad humana o de la bondad humana, porque los monstruos no necesariamente son malos. Acuérdense de Frankenstein, que tenía también sus partes buenas, ¿no? Entonces el monstruo es como una metáfora de lo que somos los seres humanos, y era un poquito mostrar cómo los monstruos siempre han estado con nosotros desde los griegos, desde el pasado antiguo, ¿no? No es algo nuevo. Freddy Krueger y Jason y todos esos monstruos nuevos, no es algo nuevo, eso ya existía desde antes, ¿no? Desde los griegos. Eso es lo que yo quería como un poquito meter ahí en el relato. Exacto, muy, muy bien, muy bien. Y de hecho, pues también otras divinidades que a mí me parecen muy interesantes son las musas, ¿no? Sí, claro. De hecho, aquí les voy a leer algo que encontré que dice, pero para la inspiración de los dioses es caprichosa, o sea, la intervención de las musas, ¿no? Que nos dice Hesíodo, pueden contar verdades o mentiras según su voluntad. Serán las relaciones entre los hombres y los dioses las que en determinados momentos hagan posible, o no, esta comunicación. O sea, como que a través de las musas, o sea, las musas dan este conocimiento, o esta verdad o no, a los hombres, ¿no? Ujú. Y es importante mencionar a las musas porque Hesíodo las menciona al principio de la Tigonía, ¿no? Que gracias... Y ves que no sé si recuerdan, en el relato puse que las musas le dijeron, te vamos a contar algo que en parte va a ser mentira, pero en parte va a ser verdad. Exacto. Exactamente. Por eso lo mencioné, ¿no? Entonces, pues sí, y aparte Hesíodo como que él también, de hecho, cuando gana si no me acuerdo, sí, según yo, cuando gana digamos, esta competencia que tuvo con Homero, pues él dedica el premio a ellas, ¿no? Porque ellas fue la que le enseñaron al pie del Monte Helicón, que vivía cerca del Monte Helicón, pues poesía, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho eso, cómo ellos valoraron muchísimo la poesía, las artes, ¿no? O sea, para ellos era como un conocimiento que nació gracias, o que nos lo dieron los dioses, ¿no? O la divinidad, que está más allá de nosotros, ¿no? Es un conocimiento que está más allá de nosotros y que los dioses nos lo dieron, ¿no? Y creo que también... Y fíjate, Osvaldo, que lo hermoso del mundo griego, de cómo se desarrolló, es exactamente que estás diciendo, y de repente llegan los filósofos y te dicen, ¿qué crees? No existen los dioses, todo es real, todo lo podemos nosotros. O sea, es que el mundo griego es fascinante, realmente es fascinante. Sí, bueno, es que también como que pues Platón y todos ellos le tenían como cierto resentimiento a los poetas, porque pues decían, es que, bueno, ¿cómo puedes educar a un niño con la Ilíada? No, o sea, como, él dice en la República eso, ¿no? O sea, como que, bueno, es que dentro de una sociedad que quieres que sea justa, que sea sana, estable, ¿cómo puedes educar también a los niños diciéndoles que pues existe la violencia, que es bueno matar a las demás personas? Pero bueno, es un tema ahí que pues también entraron mucho los filósofos. Pero bueno, como decíamos,
Ya después viendo de esta visión que tenían los poetas, digo, los filósofos después de la mitología, pues bueno, es también importante, pues también, bueno, sé que para los griegos y también para, yo creo que para muchas civilizaciones antiguas, la importancia de la poesía, ¿no? Que a través de la poesía también se cantaban o se recitaban, pues, verdades o noticias, ¿no? En muchas culturas todavía hasta el siglo XI o XII se recitaban como los juglares y eso, a través de la poesía, pues, daban noticias de un suceso importante, ¿no? Esa es la importancia de la poesía, yo creo, ¿no? Que ahora ya no lo vemos así, o sea, ya no lo vemos como eh, un arte que nos informa, ¿no? Ahora lo vemos como, pues, para deleitarnos un rato, para divertirnos, ¿no? Pero antes en la antigüedad tenía esa importancia. Sí, pues como decimos, era un mundo tan antiguo que realmente los valores eran otros. La forma en cómo se entendían las cosas era otra. O sea, la literatura como la entendemos ahora para nada era como se entendía en esa época, ¿no? Igual la poesía tenía otros fines, tenía otras funciones. Exacto, exacto. Pues, Mike, ¿tú quieres comentar algo? Sí, sí, bueno, pues en realidad, la verdad es que estábamos aquí analizando toda la situación y háblanos, por favor, Ernesto, tienes otro escrito, ¿no? Claro como el agua. Háblanos un poquito de él, más o menos ahí a qué va, pero la verdad, igual muy, muy buen escrito. Sí. Fíjate que ese escrito es interesante porque estaba yo tratando de construir algo que tuviera que ver con el tiempo. Ujú. Como ustedes saben, muchos del mundo griego pensaban que el tiempo era circular, es decir, que siempre estaba todo regresando, ¿no? Decían incluso Troya va a regresar porque el tiempo es circular. Entonces es una idea muy interesante del tiempo que después con el cristianismo se destruye. El cristianismo inventa el tiempo lineal, ¿no? Hay un génesis y hay un apocalipsis que será el fin, es un tiempo que va en línea, progresivo, ¿no? Entonces, entender cómo el tiempo puede ser tan diferente, aunque ustedes no lo crean, el tiempo, muchos científicos dicen que es una realidad tangible, pero muchos no lo creen, muchos no lo creemos, muchos creemos que el tiempo realmente es un constructo cultural. La forma en que un pueblo entiende el tiempo, eso determina muchas cosas, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar, dije, ¿cómo construir un relato que nos hable un poquito de cómo los griegos entendían el tiempo como una cuestión circular? Y entonces por eso pensé en este relato. Ahí el personaje del que se habla al final es Alejandro Magno, es el nacimiento de Alejandro Magno. Dicen que cuando nació se quemó el famoso templo ese no recuerdo bien el nombre, pero el templo ese se quemó. Yo tampoco. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo recreo metiendo esta cuestión del tiempo circular? Eh, y entonces pensé, bueno, en una ciudad mucho más antigua. Ya ven que realmente de Alejandro Magno se ha escrito mucho y se sabe poco. Entonces muchos piensan que tal vez sus orígenes genéticos vengan también de por allá de Egipto, de Fenicia, quién sabe, ¿no? Entonces quise inventar a este mago, llega a Macedonia, y seguramente la historia que ya no escribí es que se queda en la corte, y ahí es donde nace Alejandro Magno y logra hacerlo pasar por el hijo de uno de los reyes, y es la gran historia, ¿no? Alejandro Magno es un personaje muy interesante, porque también es uno de los parteaguas en la historia, o sea, todo lo que logró Alejandro Magno cambió la faz del mundo, De ¿no? hecho, eso fue lo que comentamos bueno, es un comercial, para que vean el video de Sol Invictus, una deidad que fue un sincretismo, y, o sea, de ahí partimos en una parte que decimos en el video que gracias a las conquistas de Alejandro Magno, Oriente y Occidente se unieron en filosofía y en religión, en muchas Cultura, cosas, sí, sí, en sí. cultura, en arte, sí, claro. Entonces, sí, o sea, la conquista de Alejandro Magno es que no fue así con la palabra así como se dice, conquista, ¿no? O sea, fue un parteaguas en la historia del Occidente o de la humanidad tal vez también. Él llegó hasta Indokush, o sea, llegó ya a la India, o sea, donde había otro tipo de conocimiento, otro tipo de filosofía, y que es todo ese conocimiento y filosofía y arte, como decía Mike, pues llegó a Grecia, ¿no? O se acercó mucho más con fronteras de Grecia. Entonces sí, definitivamente Alejandro Magno no solo es un gran estratega, sino que también fue un gran humanista, ¿no? Lo dicen muchos. Fíjense que hay una cosa bien interesante de las crónicas o de los pocos escritos que hay de cuando Alejandro Magno andaba invadiendo allá esa parte de la India. Dicen que hubo una región de la India que no se resistió, que luego se rindió y los acogió a los griegos, porque decían que ellos ya habían estado ahí antes, hablaban del padre Liber, que era, según esto, al parecer Dionisio,
el dios Dioniso había estado por esas tierras y les había enseñado muchas cosas. Entonces, cuando los griegos llegaron, esa región los acogió, porque dijeron, no, ya los conocemos, ya hace muchos años vino el padre Liber, ¿no? Y los griegos estaban todos sorprendidos, ¿no? ¿Cómo pasó eso, no? ¿Por qué se dio? Sí. No, claro, y pues bueno, y también quiero recalcar sobre el tema del mago, o sea, también los magos en Oriente eran muy importantes, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito de eso, pero no son como ahora los magos como conocemos ahorita, ¿no? No tanto así, sino era otro tipo de magos que existían en Oriente y de los que aprendieron mucho los griegos. Sí, fíjate que de ahí de los magos de Oriente, si ustedes se fijan mucho de la mitología griega, también tiene una gran influencia de Egipto, por ejemplo, ¿no? Sí, Egipto claro. era una civilización todavía más antigua que nutrió mucho a los griegos en muchas formas. Entonces, entre las cosas que nutrió a los griegos fueron los magos. Por ejemplo, la cuestión de los videntes, esta gente que en Grecia que sabía leer el vuelo de los pájaros o las vísceras de los animales, todo eso es un conocimiento muy antiguo que vino de Oriente, tanto de África como pues de la parte de Asia, ¿no? De hecho, ahí Entonces, nace, decía que ahí estamos. de los etruscos, ¿no? Esta civilización que ojalá también pronto vamos a hacer un video o algo sobre ellos. Es una civilización igual que tiene muchas lagunas históricas, que es muy nublada su historia, que no se sabe a ciencia cierta, o no se ha dado con su origen realmente, no se sabe, porque mucha gente dice si son oriundos o nativos de la península itálica, si vienen de Oriente, etcétera, ¿no? Pero ellos también, de ellos tenían esta pues cuestión de la adivinación, ¿no? También, y dicen que ellos la trajeron a Italia, o a la península itálica. Sí, fíjate que las artes adivinatorias son muy antiguas, ¿no? Yo creo que vienen desde el Paleolítico, cuando los primeros hombres tuvieron el fuego, pues ahí empezaron a tener más tiempo entre ellos y a dominar otro tipo de artes, ¿no? Entonces yo quise hacer ese personaje del mago. Me pareció interesante, además como también me gusta mucho la fantasía, dije, le voy a meter un poquito de esto en como tú bien lo dices, los magos ahora ya no son muy distintos a como eran antes, ¿no? Antes los magos eran poderosos, la magia que hacían era real, no eran trucos como ahora, ¿no? Sí, claro. Exacto. Pues bueno, pues ahí están tus escritos, los vamos a poner en la descripción para que también la gente les dé una checada y pues también nos comenten qué opinan. Y pues bueno, Ernesto, muchas gracias por platicar aquí un rato con nosotros. No sé si quieren agregar algo más para cerrar. Yo quisiera nada más invitarlos a todas y a todos que revisiten la historia antigua de todos nuestros pueblos del mundo es muy interesante porque nos habla de mundos que ya no existen, pero que existieron. Es decir, el mundo en que vivimos ahora puede dejar de existir y pueden existir otros muy distintos. Esa yo creo que es la gran enseñanza de la historia antigua. Así es, muy bien, sí, así es. Y pues bueno, invitarlos a que si les interesa la mitología griega, pues ahí está la Ilíada, que se avienten ya la Odisea, la Teogonía de Hesíodo, ¿no? Que si quieren conocer... Sobre todo que no se le tenga miedo a leer ese tipo de textos, porque a veces... Horror a leer ese tipo Sí, sí, exacto. Es que a veces pueden decir, son muy rebuscados, son muy complejos, pero en realidad no tenemos yo creo que esa conciencia de leer así, porque ahora ya tenemos todo por audiolibros o por videos, y toda la información que vemos es, por ejemplo, en videos, ¿no? Pero lo que nosotros, por ejemplo, en este canal queremos hacer es que la gente se interese otra vez por las lecturas, por la mitología, por la historia, por todas estas cosas antiguas y que no le tengan miedo a esto, ¿no? A leer hacer ese tipo de lecturas, ¿no? Y pues claro, pues invitar a gente, pues, escritores como tú, etcétera, pues va a hacer que pues, la gente se anime más y que pues sí conozca también el trabajo de otras personas, etcétera, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, Ernesto. Esperamos volver a tenerte por aquí. Nos gustaría mucho. Sí, gracias a ustedes. Yo encantado. Hay muchos temas del mundo antiguo que vale la pena sí, comentarlos. Claro. Y pues bueno, de antemano, pues muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, igual. Pues bueno, estamos en contacto y pues bueno, ahí en la descripción, repito, está parte de nuestras redes. Sí, y también para que sigan a Ernesto, pásanos Ernesto un link de tus redes para que también estén en contacto contigo si tienen alguna duda o quieren pues contactarte para algo, ¿no? Entonces, muy bien, yo se las envío, claro. Sí, claro. Y pues muchas gracias, Ernesto. Cuídense mucho. Bye, hasta luego.